nos quieren Está hablando el someter presidente Javier Milei en vivo. a carpetazos, En el Foro a Económico, mentiras, lo a escuchamos. calumnias e injurias todo el tiempo. Pero a diferencia de los corruptos que han estado antes, yo no voy a ceder. Así es que sí voy a seguir dando batalla. Y la realidad es que no estaban los votos, fue toda una operación mediática teñida de amarillo, no estaban los votos, por eso el jefe de la bancada de senadores de la Libertad Avanza pidió que antes se firmara un compromiso para que cuando tuviéramos las 37 firmas ir al recinto y estar seguros de que podíamos pasar el proyecto, porque necesitábamos una mayoría calificada que era 37 votos. Es más, están los recortes en La Nación, que gente de Juntos por el Cambio se negó a hacer esa firma. Y al mismo tiempo que se negó a eso, movían mediáticamente la idea de que no queríamos bajar a recinto, entonces se terminó bajando a recinto y pasó lo que pasó. No me sorprende, digamos, que hagan ese tipo de cosas. Yo lo había alertado del día martes en una nota en Neura con Malena de los Ríos. Y no me sorprende por varias cosas. Porque los que cubrieron a Cristina Fernández de Kirchner fueron los mismos amarillos que, vía Pichetto, cubriéndole los fueros, después le dieron el cargo de vicepresidente en la fórmula que compitió contra Golperto Fernández. No solo eso, sino que llevan 17 años en la ciudad y nunca la sacaron. Y en los 4 años de gobierno que tuvieron, tampoco la sacaron. Y entonces ahora el que no la quiere sacar soy yo. No. Quien no lo quiere sacar es el Partido del Estado. Y la verdad que me decepciona profundamente lo de la diputada Los Penato mintiendo abiertamente, porque de los periodistas ya lo sabía que mentían. Y mintiendo además con que había habido ATNs y distintas cosas, que están los datos disponibles y que prueban la mentira. Si queremos terminar con los corruptos, una de las cosas con las que tenemos que terminar es con la mentira, porque la mentira también es una forma de estafa. Así es que era para que quedara claro, porque además ese proyecto que estaba, primero que nunca había pasado por diputados, pasó cuando yo moví cielo y tierra con un proyecto para que pasara. Lo llevamos al Senado, pero nos hicieron una zancadilla, no hay problema. Lo vamos a reintentar, no voy a ceder un milímetro. Pero ¿qué pueden pretender de aquellos que se dicen estar a favor de la libertad y dicen que no hay que recortar el gasto público en la ciudad cuando cuadriplicaron el tamaño del Estado? La pregunta es, ¿cuántas elecciones le prometieron que iban a bajar impuestos? Porque no van a poder bajar impuestos si no bajan el gasto, aviso. O sea, para que vean cómo los están mintiendo. O cómo le mienten, digamos, cuando tienen un candidato que habla del ingreso mínimo universal, o sea, una medida típicamente socialista. O cuando tienen una candidata que dice que va a dar créditos subsidiados, es decir, contra toda lógica de mercado. O directamente cuando mienten diciendo que queremos cerrar escuelas y cerrar hospitales, que es la misma campaña negativa que hizo Massa en el año 2023, y debe ser porque justamente contrataron a la misma basura humana de Gutiérrez Rubí, que se dedica a hacer campaña negativa. Parece que, digamos, si queremos hacer el cambio, necesitamos entonces sacarnos de encima el Partido del Estado. Pero parece que le gusta defender el Estado porque les gusta defender kioscos. Dicho esto, ahora sí voy a hablar de dolarización endógena.
Para entender la cuestión de la dolarización endógena, lo más importante es entender qué es el dinero. Esto que parece una obviedad, una tautología, una tontería, en realidad tengo mis dudas que hasta mis colegas lo entiendan. Seriamente. O sea, tengo la sensación de que si no dirían la cantidad de barbaridades que dirían. De hecho, todos aquellos que escuchan cuando dicen la inflación es multicausal, bueno, eso es burro, no sabe qué es el dinero. Cosa que voy ahora a probar, digamos, la naturaleza del dinero, la naturaleza monetaria de la inflación, y de ahí voy a, después, cuando entendamos cómo funciona, voy a ir a la parte monetaria y voy a explicar justamente cómo es el problema de la dolarización endógena. El primer punto es, la base de inicio es la economía de trueque, es decir, hay que empezar a pensar una economía sin dinero, es decir, para entender por qué aparece el dinero. Si ustedes tuvieran una economía de trueque van a tener dos problemas. El primer problema es lo que se llama la doble coincidencia. Ustedes van a necesitar encontrar otra persona que quiera lo que ustedes venden y ustedes lo que quiere la otra persona. Eso es un problema enorme. En una comunidad chiquita no tanto, pero en una comunidad grande, se vuelve una tarea ciclópea. Por lo tanto, si pasa eso, se pierden muchas transacciones. Si se pierden transacciones, la calidad de vida de la comunidad cae estrepitosamente. Ahora, supongamos que tienen tanta suerte que se encuentran con un contexto en el cual encuentran la persona. Y ahí aparece otro problema, que es lo que se llama el problema de la indivisibilidad. Es decir, puede ser que un panadero quiera una conferencia mía y yo quiero comer pan. Pero el problema es que de repente una conferencia mía, digamos, o sea, tanto kilo de pan no... mi expectativa post esto es que sean muchísimas. Entonces, digamos, se imaginarán que ni siendo mandril podría quedarme con tanto pan. Bien, entonces ahí aparece lo que es el problema de los dos problemas bajo los cuales uno tiene que empezar. A ver, digamos, la gente no se puso a llorar porque había estos dos problemas. ¿Qué es lo que hizo la gente? Y le buscó la vuelta. Y esto es importante porque ¿cómo es que le buscó la vuelta? ¿Cómo se arregló de esto? Entonces apareció algo que se llama los bienes de intercambio indirecto. Es decir, ¿qué es lo que veía la gente? Que había bienes que tenían muchos intercambios, que se hacían muchos intercambios. Entonces, en realidad, empezaron a comprar esos bienes no porque los querían naturalmente, sino que lo usaban para comprar otros bienes. Y esos bienes que se usaban de intercambio indirecto era lo que después se termina transformando en dinero. Es decir, aparecieron en ese contexto que el dinero mercancía. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue el primer dinero que usó el ser humano? Cuando todavía era nómade. El primer dinero que usó era el ganado. Básicamente, ¿por qué? Y porque viajaban con el ganado, caminaban con el ganado, se movían con el ganado. ¿Y el ganado para qué les servía? Para comer. Entonces, hacían intercambios en términos de ganado. Ahora, cuando el hombre se volvió sedentario, encontraron otras formas de alimentarse también. Entonces, por ejemplo, un alimento que se usaba mucho era el pan. O sea, y el pan ustedes lo hacen con trigo. Entonces, el trigo se convirtió, por ejemplo, en una moneda. A ver, después, por ejemplo, digamos, el término salario. ¿De dónde creen que vienen? Justamente porque se pagaba en sal. Esto es interesante
Digo, la primera cuestión es, ¿alguna vez probaron la comida sin sal? Digo, es un poco complicada, o sea, por eso era un bien bastante valioso. Y a los especieros era un tipo que les iba bien. Y lo otro es, ¿saben por qué dicen que cuando se cae la sal es mala suerte? Porque, ¿qué pasa? Ustedes iban y hacían una transacción y llevaban un saco de sal. ¿Y qué pasa? Si ustedes manipulaban el saco de sal, ¿qué era lo que podía pasar? Que se cayera sal al piso, consecuentemente estaban perdiendo plata. Era mala suerte, claramente. Entonces, digo, ¿cómo es la costumbre? Entonces ustedes iban, hacían la transacción y ponían el saco en la pesa. Y después la otra persona se lo llevaba. El presidente Javier Milei hablando sobre por qué se frustró la aprobación de ficha limpia. Sí, efectivamente, hablando frente a ejecutivos, diciendo lo mismo que había anticipado Adorni. La culpa, los responsables fueron los senadores del PRO, que para apurar un éxito en la ciudad de Buenos Aires, bajaron el recinto cuando no tenían los votos y dicen Milei son irresponsables y en definitiva terminó ganando Cristina Kirchner. Es la versión exactamente opuesta a la que sostiene el PRO. El PRO sugiere que hubo un pacto político entre el gobierno y